Buenos días, hermanos, les saludo en la paz del Señor, amén. Amén. Nuevamente estamos en la casa del Señor, alabando y adorando al Señor, luego de haber tenido un tiempo de alabanza, donde el Espíritu de Dios nos ha ministrado, amén. Amén. A su nombre, Gloria. ahora estamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra del Señor, que lleva como título la comunión con Dios. Amén. Este título está basado en el texto bíblico de Mateo capítulo 6, verso 6. Amén. ¿Qué es la comunión con Dios? Es hablar con Dios, es decirle cuánto le amamos, es empezar a tener una charla con Dios, la comunión con Dios. Amén. Así como tú hablas con tu pareja, así como nosotros hablamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, parientes, así también nosotros debemos establecer una comunión con Dios. Amén. Amén. Antes de poder dar lectura a la palabra del Señor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a agradecer al Señor. Padre, te damos gracias porque tú has sido fiel, porque tu palabra jamás llega vacía, Señor. Amado Dios, te pedimos que obres a través de este mensaje y que todos nuestros oyentes, los que están viendo, Señor, este mensaje, puedan tocar lo más profundo de su corazón. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe, que hable cada palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Leamos todos juntos en el libro de Mateo capítulo 6, verso 6, dice: Mas tú, cuando ores, escuchen bien, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La palabra nos recomienda en este versículo que cuando nosotros oremos a Dios, hablemos con Dios, entremos en nuestro aposento. ¿El aposento será solamente entrar a un cuarto a estar solas con Dios? No. El aposento también significa tu corazón. ¿Amén? Porque a veces no hay un lugar donde puedas orar tal vez, pero cuando caminas, cuando estás caminando o estés yendo en movilidad al lugar de tu trabajo, tú puedes entrar en el aposento de tu corazón y cierra la puerta. Cuando dice que cierres la puerta, es que nada te distraiga, nada te perturbe para hablar una charla con Dios, una conversación con Dios. Ora a tu Padre que está en secreto. Cuando habla la Biblia de que debe ser en secreto, nos habla que debe ser algo privado, tú y Dios. Hay cosas que sí podemos orar como iglesia, pero cada uno necesita tener una charla con Dios, una conversación, una comunión íntima con Dios. Cada uno sabe sus defectos, cada uno sabe lo que le falta corregir, y todo ello tiene que hacerlo en secreto. Hay pecados que a veces uno no puede confesar ni al pastor, ni al hermano, ni siquiera a la pareja. Pero tú tienes que hablar con Dios, decirle: Señor, tengo este pecado. Señor, quiero que tú me corrijas. Eso es hablar con Dios. Amén.
Entrar en el secreto de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Amén. Cuando habla de recompensa, dice que el Señor se va a glorificar, que el Señor va a hacer que tu vida sea un testimonio vivo de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria. Y dice, pide, busca y llama a Dios. Mateo capítulo 7, verso al 8. Verso del 7 al 8. Cuando la Biblia habla de que debemos pedir, que debemos buscar, que debemos llamar, se refiere a lo siguiente. Pedid. Cuando habla de pedir, está diciendo, pidan, clamen a Dios, y Él os dará. ¿Cuándo nos va a dar? Cuando sea su voluntad. Porque muchas veces podemos pedir muchas cosas, pero no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 nos dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos dicen amén? Él nos oye. Amén. Todo tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Unos pueden pedir, Señor, no quiero la vida. ¿Es la voluntad de Dios? Esa oración jamás será contestada por Dios. Porque ¿quién es el autor de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Quien da la vida y quita la vida es el Señor. Nadie es dueño de su propia vida. Ojo, hoy en día en el mundo escuchamos decir, mi vida es mi vida. ¿Por qué te metes en mi vida? Yo sé lo que hago. No, tú no sabes lo que haces. El Señor es el dueño de tu vida. ¿Eh? Buscad. ¿Qué debemos buscar? El rostro de Dios. Su presencia. Su unción. Para hallarlo. Cuando lo halles la unción, vas a ver que cuando tú vayas a un lugar, la atmósfera va a cambiar. Hasta el más débil, hasta el más aburrido, el que no quiere saber nada de Dios, sentirá la presencia de Dios. Derramará sus lágrimas delante de Dios. Eso es cuando la unción toca. Eso es lo que debemos buscar, la presencia de Dios. Amén. Porque el poder es la manifestación del Espíritu Santo. Pero la presencia, la unción es algo que no tiene nombre. Es algo poderoso, algo que cambia las vidas. Amén. Y llamen. Llamen. ¿A quién debemos llamar? A Jesús. Él es la puerta. Amén. Él es la puerta. Y Él nos abrirá. Amén. Y cenará con nosotros. Y nosotros con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo aquel que pide, dice la palabra, se recibirá. El que busca, hallará. Y al que llama, se le abrirá. Pero ¿cuándo ocurrirá esto, hermanos? ¿Cuándo? Cuando seas paciente. Cuando seas perseverante. Hemos escuchado un anterior mensaje. El anterior domingo. Humíllense delante, bajo la mano poderosa de Dios. Y Él los levantará cuando fuere tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Va a haber un tiempo, hermanos, en que la presencia de Dios, todo lo que tú estás buscando, le estás hablando a Dios, tendrá su recompensa. Y Dios cumplirá su promesa. Amén. Este tiempo que estamos viviendo en el mundo entero, amigo que me ves, que me escuchas, es un tiempo de prueba para la iglesia. Es el tiempo en que el Señor está zarandeando el trigo. Este tiempo es para saber quiénes realmente son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del mal.
Este tiempo es usado por Dios para que todos, absolutamente todos, los de la iglesia y la gente que no conoce a Dios, se arrepienta, se acerque a Dios. Dice la palabra de Dios, en el tiempo antiguo Dios ha pasado la ignorancia de todos los hombres, pero hoy manda a que se arrepientan. Amén. Y eso quiere que Dios quiere que hagas tú. Tú te encuentras enfermo, tal vez de esta enfermedad, pero hay una promesa en la Biblia. Si partimos a la presencia de Dios, lo sabemos, puede tocarnos, a mí me puede tocar o a cualquiera, pero nuestro corazón, nuestra alma tiene que estar preparada para el encuentro con el Señor Jesucristo. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Amén. Dice, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién habita el Señor? ¿Con quién vive? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. A Dios le agrada cuando uno se humilla y se quebranta delante del Señor. Para hacer vivir el espíritu de ¿quiénes? De los humildes. Él hace vivir. Amén. Y para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Ellos les da vida. El Señor los consuela. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuándo comienza esa comunión con Dios? ¿Cuándo? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es un texto que muchos lo hemos utilizado, pero tal vez no lo hemos interpretado, tal vez no lo hemos discernido espiritualmente, o lo hemos pasado desapercibido. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? La iglesia. El pueblo de Israel. Ambos son su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Quiere decir que debemos clamar en nuestra humillación a Dios y oraren, conversaran y buscaren mi rostro, mi presencia, y se convirtieran de sus malos caminos. Porque dice en Proverbios 28, verso 13, ¿qué dice la palabra? El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas aquel que se aparta, se convierte, ¿qué dice la palabra? Alcanzará misericordia. Y se convirtieren de sus malos caminos. El Señor habla de convertirse. Amén. De nuestros malos caminos. Por eso dice Jeremías 5:19, no me acuerdo muy bien, dice, por tanto dice Jehová. Amén. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar. La restauración viene cuando hay un cambio del modo de pensar. Cuando hay un cambio verdadero de volverse totalmente a Dios, hay restauración. Muchos quieren restauración, pero no se convierten de sus malos caminos. Siguen haciendo las mismas obras que antes lo hacían. Lo practican y todavía se gozan con los que los practican. Se alegran. Eso no es una conversión. Conversión es volverse totalmente a Dios. Amén. Entonces, si hacemos esto, dice, yo voy a oír desde los cielos, yo voy a escuchar tu oración, yo voy a escuchar lo que tú me hablas, dice, y además voy a perdonar tus pecados y voy a sanar tu tierra. Esto lo vamos a explicar en fases. Primero, debemos ser humildes, la humildad. Ahí comienza. Escuchen bien, amigo oyente, hermano en Cristo.
Todo empieza con la humildad, en reconocer nuestros errores delante del Señor. No importa lo que tú hayas hecho, todo tiene perdón, todo. Pero cuando eres maduro, el único pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sí. Pero cuando empezamos una nueva vida en Cristo, tenemos que empezar con humildad. Ser sincero quiere decir humildad. Sincero de corazón, humilde de corazón. Y el ejemplo tenemos al Señor Jesucristo. Cuando nos dijo en su palabra, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, para que ustedes hallen paz. ¿Cuántos de ustedes, hermanos en Cristo, cuando han orado, se han quebrantado delante del Señor, han sentido paz en su corazón, luego de haber sido quebrantado por Dios? ¿Qué han sentido? Paz. Esa paz ofrece el Señor. Amén. Que excede todo conocimiento. Todo empieza con la humildad. Luego viene ¿qué? Según este pasaje bíblico, luego de la humildad, tienes que establecer una comunión con Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, ¿qué dice? De memoria, ya sabemos eso. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermana Vicky? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Muchas veces hemos hablado. De memoria tenemos que saber, hermanos, los textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar, sí, cesar. No tenemos que olvidarnos de esos textos. La oración tiene que ser continua. No hay tiempo para parar. Ya no hay. No hay vacaciones. Ojo, hermano que me ves, he escuchado muchos decir a pastores, no, el domingo hay un día de descanso que yo debo descansar, ya no voy a predicar, no voy a orar, no voy a ir a ningún acontecimiento cristiano, yo voy a descansar. No hay descanso, pastor, no hay descanso. El único día que vamos a descansar es en las bodas del Cordero, cuando nos encontramos con Jesucristo. Ahí hay descanso, no hay ahora. Ahora es tiempo de orar, de buscar, de santificarnos, de llenarnos de la presencia de Dios, para ser instrumentos de la gloria de Dios. En tercer lugar, debemos buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa buscar la presencia, la unción de Dios. ¿Se acuerdan en la iglesia primitiva cuando dice Pedro caminaba por las calles? Dice, aún la gente quería que su sombra tocase cualquier enfermo. Dice que la sombra de Pedro era tremendo porque la presencia de Dios estaba ahí. Y cuando era tocado el paralítico, dice la palabra, se levantaba porque el poder de Dios, la presencia, la unción estaba con el apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, dice que empieza a predicar la palabra de Dios. Empieza a anunciarles el evangelio de Jesucristo. Y dice, en un momento determinado, la presencia desciende y todos son bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que tiene que ocurrir ahora. Para eso el Señor nos está preparando, porque la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo áspero será allanado por el poder de Dios. En las sequías el Señor va a saciar nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el cuarto paso, cuando seas humilde, cuando hables con Dios constantemente, cuando busques su presencia, viene la conversión. Gloria a Dios. La conversión en un verdadero cristiano, en un verdadero discípulo del Señor. Amén. Y esos cuatro pasos, escuchen bien: humildad, oración, búsqueda de la presencia de Dios, la conversión. ¿Qué va a pasar? Entonces habrá, ¿qué cosa va a haber? Una respuesta de Dios. Dios te va a responder a todas tus dudas.
Amén. Y aún lo que está fuera de la voluntad de Dios, Dios te lo va a responder. Y Dios te va a perdonar tus pecados, dice la palabra. En segundo lugar, Dios va a perdonarte. Amén. Y el perdón, ¿qué involucra? No solamente el Señor, cuando decir, Señor, yo me arrepiento, he confesado que Jesucristo es el Señor, que tú lo levantaste de los muertos y serás salvo. No, no solamente esa oración, sino también dice la palabra, yo voy a borrar tus pecados, tus rebeliones, por amor a mí mismo. Y en Miqueas nos dice, en capítulo 7, nos habla el Señor, yo voy a sepultar en el fondo del mar tus pecados, y nunca más, dice el Señor, me voy a acordar de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nunca más el Señor se va a acordar de los pecados que cometiste. Pero tienes que pasar por estas 4 etapas que estamos explicando claramente. Amén. Tendrás la respuesta de Dios. Dios te perdonará. ¿Y qué va a hacer el Señor? En tercer lugar, te va a restaurar. Tu tierra será sanada. La tierra es tu corazón. Amén. Como nos dice la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, verso 15. ¿Alguien puede dar lectura? Lucas capítulo 8, verso 15. Amén. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Perseverancia. Eso es lo que pasa cuando cumplimos estas 4 etapas. La tierra es el corazón. Amén. Los que de corazón bueno y recto oyen la palabra y dan fruto. Tienes que dar fruto. Con perseverancia. No viene de la noche a la mañana. El fruto no se manifiesta. Cuando tú plantas una plantita, mañana al día siguiente va a ser grande. No. Va a pasar un cierto tiempo. Va a crecer y en tiempo de primavera va a dar su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Así también, en la vida cristiana, cuando uno nace en el Señor, por etapas va creciendo. Primero es niño espiritual, luego es joven, adolescente, joven, después se vuelve anciano, ¿sí? Maduro en el espíritu. Cuando uno es maduro en el espíritu, da fruto. ¿Sí? Por eso yo siempre les recalco, escuchamos la palabra de Dios. A veces solamente somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Si somos hacedores, vamos a dar fruto, pero todo tiene su tiempo. Vamos a dar fruto con perseverancia, con paciencia. Debemos esperar en el Señor, porque todo aquel que no dé fruto, dice la palabra, será cortado. ¿Sí? Y cuando son cortados, ese árbol que no da fruto es quemado. Pero aquel que dé limpio lo va a limpiar más y va a dar más fruto, dice. A 30, a 60 y a 100 por uno. Se va a multiplicar. Ese es el objetivo, que se multiplique el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. La comunión con Dios. Proverbios capítulo 15, verso 29. Jehová está lejos de los impíos. Amén. Está muy lejos de los que
son tibios, porque impío es sinónimo de ser una persona, un cristiano, que no se define si es frío ni caliente. No se define si está caliente o está frío. Está al medio. Está con Dios, está con el mundo. Eso es un impío. Amén. Pero el que oye la oración, pero él oye la oración ¿de quiénes? De los justos, de los que practican la justicia de Dios. Amén. Él oye, escuchen bien, la oración de los justos. Pero si tú has pecado y le pides a Dios y ni siquiera te arrepientes, ¿tu oración será oída? No, porque no eres justo, no te has justificado delante del Señor. Por eso dice el Señor en 1 de Juan capítulo 1 verso 9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Primera de Juan capítulo 1, verso 6 y verso 7, dice la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, ojo, muchos dicen, yo tengo comunión con Dios, yo oro 7 horas, 8 horas. Inclusive otros dicen 10 horas. Y, escuchen bien, andamos en tinieblas. Aparentemente aparentamos ser espirituales, pero estamos pecando. Y decimos en nuestro corazón, nadie me ve, nadie se va a enterar. Dice la palabra, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Pero si andamos, ojo, si andamos en la luz que es Cristo, como Él está en la luz, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos comunión unos con otros, tenemos la paz de Dios unos con otros. Por eso Jesús dice, seguid la paz. Amén. Con todos. Estate en paz con todos, dice la palabra. No estés gritando, no estés murmurando. Amén. Estate en paz con todos tus amigos, tus padres, tus parientes y con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Proverbios capítulo 3, verso 32 dice, porque Jehová abomina al perverso. Escuchen bien, ¿qué es abominar? Hemos aprendido lo anterior. ¿Qué es abominar? ¿Qué es abominación? Es algo que a Dios no le agrada, es algo que le causa náuseas, es algo asqueroso, algo que realmente causa repugnancia. Eso es lo que siente el Señor, aquel que comete perversidad, aquel que es perverso. Amén. Hoy en día vemos mucha maldad, lo vemos. La gente que hace maldad a su prójimo, Dios abomina su alma. Más su comunión, escuchen bien, su comunión, su charla, su amistad, su amor íntimo, dice la palabra, es con quienes, con los justos, con los que practican la justicia, con los que están en su presencia. Bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. A su nombre.
gloria. Su gloria. En Salmos 25, verso 14 dice, la comunión íntima de Jehová, escuchen bien, la comunión íntima con Dios es con los que le temen. Escuchen bien, ¿quiénes son los que le temen a Dios? Aquellos que se respetan, aquellos que se reverencian a Dios, aquellos que tienen miedo a pecar, porque saben que Dios, al que ama, castiga. No tendrá al Señor por inocente al culpable. Amén. Si no, no fuésemos sus hijos. Amén. La comunión es con aquellos que le temen a Dios. Eso quiero que entiendan. La oración con Dios es con los que le temen. Les respetan a Dios. Y a ellos les hará conocer su pacto. Les dará conocimiento. ¿De qué? ¿Cuál es el pacto de Dios? ¿Cuál es el pacto? ¿En qué se resume la ley? La anterior semana hemos hablado, a ver, los que han venido, ¿en qué se resume la ley? Hermanos, los 10 mandamientos, ¿en qué se cumplen? El amor a Dios. El amor, simplemente el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es sencillo. Si amas a Dios, amarás a tu prójimo. En eso se cumple la ley y los profetas. Sencillo. Ese es su pacto. Eso te dará a conocer. Porque lo principal de la comunión, cuando nosotros estamos en oración, tiene que dar fruto. ¿Y el primer fruto qué es? El amor. ¿Sí o no, hermanos? El amor de Dios tiene que ser, tiene que darse en el corazón de aquel que está en la presencia de Dios, en aquel que haya una comunión íntima con Dios. Su vida tiene que ser transformada, su vida tiene que ser cambiada, ya no tiene que ser el mismo. Tiene que dejar de lado las iras, tiene que dejar de lado las contiendas, los recuerdos del pasado. Todo eso tiene que morir, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y ahora, lo que vivo ahora en la tierra es por la fe en el Hijo de Dios. Nuestra mirada tiene que estar enfocada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la comunión que tenemos con Dios. Él nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que te quiere enseñar el Señor? En el Salmo 32, verso 8 te dice, te haré entender, escuchen bien, yo te voy a hacer entender cuando tú hables conmigo y te voy a enseñar el camino en que debes andar. ¿Cómo tienes que dirigirte en tu vida? Yo te voy a enseñar y te voy a hacer entender. Si esto si tú piensas que esto te va a ir a camino de bien, no. Muchos piensan, este camino voy a elegir, pero dice su fin va a ser camino de muerte. Yo te voy a enseñar por qué caminos debes andar. ¿Cuál es el camino? El camino es Jesucristo, que lleva la vida, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Procuren entrar por la puerta estrecha, porque el camino angosto es el que lleva la vida. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, dice el Señor. Sobre ti escucharé, escuchen bien, fijaré mis ojos. Sobre ti estarán puestos mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apláudele fuerte al Rey. Apláudele fuerte. Mi mirada estará puesta en ti, dice el Señor. Mi mirada estará puesta en ti, dice, querido amigo, hermano en Cristo, que me escuchas. Jeremías 23, verso 22 dice,
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, esto está hablando de los falsos profetas, aquellos que dicen ser cristianos de nombre, aquellos que hablan de la prosperidad. Escúchenme, los que me escuchen, me ven, los que te dijeron, si tú siembras vas a tener tu casa, vas a ser feliz, tu enfermedad se va a ir. Quiero decirte que no es eso. El Evangelio no es eso. El Evangelio son buenas noticias de salvación. El Evangelio es que Cristo sana, que Cristo salva y Cristo liberta. Ese es el Evangelio. No es el Evangelio de que tú vas a tener casas, que tú vas a tener riquezas. Porque la palabra de Dios dice, claramente dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en conocer su presencia, conocer a Dios. Esa es la vida de nosotros. Desde que nacemos, dice la Biblia, Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Nos dio un nombre. Amén. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran orado, si hubieran estado en una comunión íntima conmigo, privada, dice la palabra, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Si ellos se hubieran arrepentido, no como hoy en día, han hablado mucho antes que se inicie esta enfermedad terrible a la humanidad. Han hablado un evangelio de riquezas, un evangelio liviano, un evangelio de entretenimiento. Si ellos hubieran estado en el secreto de Dios, amén, habrían hecho oír las palabras de Dios a la iglesia y no habrían hecho volver, y habrían hecho devolver de su mal camino. Porque ese es el evangelio, el arrepentimiento y de la maldad de sus obras. Amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso dice la palabra, muchos se han extraviado de la fe. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de entrar en el secreto de Dios. Salmo 51, verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Él ama su palabra en lo íntimo. Si tú quieres conocer la palabra de Dios, tienes que entrar en lo íntimo de Dios. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario que un siervo del Señor, uno que ama a Dios, tiene que estar de rodillas. Tiene que estar en el secreto de Dios. Estos mensajes que estamos transmitiendo a través de YouTube son mensajes que Dios ha guiado a sus siervos para enseñar a su pueblo y al mundo entero. Y esto sale de las rodillas. Esto sale de un corazón que busca a Dios. Y Dios quiere usarte, siervo de Dios. Tú que no estás en el primer amor, que has caído, reconcíliate con Dios y entra de nuevo a tu aposento. Cierra la puerta y entra en el secreto de Dios. En lo más íntimo, Dios te hará conocer sabiduría. Dios te dará entendimiento. Ahí conocerás la palabra de Dios. Salmo 34, versos 17 al 18. Claman los justos, escuchen bien, y Jehová
oye. Ten por seguro, si tú clamas a Dios, Él te va a oír. Recuerdo hace años, cuando yo vivía en la ciudad de Oruro, Bolivia. Me recuerdo muy bien, cuando estaba congregándome en una iglesia, yo oré al Señor: Señor, cambia esta iglesia. Toca a los hermanos, toca al pastor, Señor. Que ellos te conozcan, que tengan amor los unos a los otros. He notado, Señor, que murmuran, juzgan entre los unos y los otros. Señor, cambia sus corazones. Y cuando yo veo, yo jamás he dicho en esos momentos a ninguno de ellos que yo estaba orando. Pero a ustedes les digo para testimonio. Yo vi cómo el Señor tocaba sus corazones. Y cuando en una de esas noches fuimos a ministrar alabanza, en una de esas vigilias, el Señor se movió. Todos se reconciliaron. Fueron tocados por el Señor. Inclusive uno de los músicos me decía: mi papá quiere comprar equipos para la iglesia. Mi papá quiere acercarse a Dios. Eso es lo que ocurre cuando un corazón le busca a Dios. Amén. Y eso es lo que va a pasar en tu vida. Y los libra de todos sus angustias. Escucha bien, tú que estás buscando a Dios, tú que estás en la comunión con Dios, todas tus angustias Dios te va a librar. Amén. Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cercano está Dios, dice. Cerquita está de vos. Amén. A los quebrantados de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Los que se quebrantan, Dios está cerca de ti. Y salva a los contritos de espíritu. Por eso dice la palabra: dejará libre a los quebrantados de espíritu. Cualquier tristeza que te agobie, que te oprime, Dios te va a salvar de todo eso. Dios te va a libertar. Si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En Isaías capítulo 66, verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así también, dice, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero escuchen bien, todo lo que Dios ha creado, Él lo hizo, dice. Pero ojo, yo voy a mirar, escuchen, yo voy a mirar a aquel que es pobre. Por eso dice la Biblia, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Yo voy a mirar a aquel que es pobre, que es humilde de espíritu. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde, y que además de eso tiembla mi palabra. Amén. Que tiene temor a la palabra de Dios, que es un hacedor de la palabra de Dios. A su nombre, a su gloria. Eso tienen que quedarse grabado en su mente. Que Dios mire al pobre y humilde y aquel que tiembla a su palabra. Para ello, hermanos, luego de tener una comunión con el Espíritu, una comunión íntima con Dios, hay que pedir el Espíritu Santo. Hay que pedir el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, verso 13 dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos, escuchen bien, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos,
cuánto más vuestro Padre, cuánto más su Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amigo que me escuches, cristiano nuevo que has nacido de nuevo, tu segundo objetivo, luego de haberte bautizado, es buscar ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo. Ese es el objetivo. No te conformes con solamente haberte arrepentido, haberte sumergido. No, tu próximo paso ahora es buscar el Espíritu Santo. Pedirle que Dios te lo dé. Para los que aman a Dios, son las cosas secretas. ¿Cuánto dicen amén? Las cosas secretas de Dios. Para aquellos que le aman. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, escuchen bien, cosas que no se ha visto con el ojo, ni oído ha oído, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? La anterior semana hemos hablado, el miércoles, perdón, el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar en la tierra. Esas cosas que no se ha oído, dice la palabra, son las cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Amén. ¿Quiénes son aquellos que le aman a Dios? A ver, vamos a dar un pequeño examen. ¿Quiénes son los que le aman a Dios? Los que tienen temor a Dios. Temor de Dios. Luego, Los que guardan la palabra. Guardan su palabra. ¿Qué más? Son hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué más? Los que son bautizados. Amén. Los que guardan sus mandamientos. Que se arrepienten. Pero Dios, escuchen bien, nos las reveló, nos los manifestó a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuándo nos va a revelar a Dios esas cosas secretas? Cuando estemos en el Espíritu, cuando tengamos el Espíritu de Dios. Amén. Las cosas secretas de Dios. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Voy a explicar esto un poco más detallado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cuáles cosas secretas le pertenecen a Dios? A ver, ¿me pueden dar un ejemplo? Hermana Vicky, un secreto, hermano Jorge, otras cosas secretas de Dios. Lo que hemos podido escudriñar en la palabra. Hay cosas secretas que Dios no nos ha revelado. La deidad de Dios. Porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo eso va a ser consumado, dice el misterio de Dios en Apocalipsis. Lo vamos a estudiar. Todo eso va a ser consumado. Porque en parte conocemos ahora, dice la palabra, pero en aquel día Dios nos va a declarar. Amén. Todo. Es una cosa secreta. Otra de las cosas secretas, ¿qué puede ser? ¿Cómo vamos a vivir en el cielo? ¿Cómo vamos a vivir en el cielo? Eso ya lo sabemos. Amén. Vamos a estar en su presencia. Vamos a bajar aquí a la tierra nuevamente. La nueva Jerusalén va a descender. Ese será el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Habrá parentesco familiar en el cielo? En el cielo no habrá casamiento, ni se dará en casamiento, porque seremos semejante a los ángeles.
Ya no habrá tu esposita, ya no habrá tu... Amén. Vamos a ser todos una familia en el Señor. El matrimonio es aquí en la tierra, allá ya no. Por eso cuando le preguntan, ¿se acuerdan? Cuando uno de los discípulos quiere tentar al Señor, le dice, ¿no? Señor, hubo una mujer que se casó, no pudo darle descendencia y murió. Y nuevamente otro hombre, un segundo hombre, se casó con ella. Tampoco levantó descendencia, porque había una ley de Moisés que el hermano tenía que asumir el rol de esposo. Y así murieron, dice la Biblia, 7. Y Señor, cuando en el día de la resurrección, ¿de quién será su marido de esa mujer? Dice la palabra, ¿no? Si todos la tuvieron. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que me preguntan. En el cielo, dice, no habrá casamiento, ni se darán el casamiento, porque seremos semejantes a los ángeles. Amén. A su nombre, a su gloria. Gloria a Dios. Hay cosas secretas que podemos mencionar. Esa es una de las pequeñas. Ahora, del misterio del este, por ejemplo, del lago de fuego, hay muchas cosas, ¿no ven? Otro misterio de los seres vivientes. ¿Por qué Dios ha creado eso? Muchas cosas. De los ancianos. Hay misterios, ¿verdad? De los animales. Hasta de los animales en el cielo. ¿Por qué hay animales en el cielo? Hay caballos, dice la Biblia. Hay animales. Hay peces, hay todo allá. ¿Eh? El misterio del jardín del Edén, ¿dónde está ahorita? ¿Está en el cielo o está en la tierra? Esos dos ángeles que están guardando como una espada, dicen, ¿eh? El camino del jardín del Edén. Hay cosas secretas que no sabemos. Amén. Pero Dios no los va a revelar. No los va a revelar. Eso le pertenecen a Dios. No podemos saber. Pero dice, las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles? Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que está escrito en la palabra ha sido revelado para nosotros, dice. Amén. Eso va a ser revelado. Amén. Todo lo que está escrito. Por eso yo les animaba, querido amigo, hay cosas que no entiendes de la Biblia y te haces preguntas. Quiero decirte que Dios te puede revelar a través de un sueño, una visión, lo que no entiendes de la Biblia. Pero hay que buscarlo, hay que estar en lo íntimo con Dios, en el secreto de Dios. Y todo será revelado. Pero hay que entrar en el secreto de Dios. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Amós capítulo 3, verso 7 dice, no hará nada Jehová el Señor, escuchen bien, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto voy a explicar claramente. Este texto se ha manipulado, se ha usado mucho. ¿Se acuerdan? Esto lo utilizaron para dar fechas del arrebatamiento que no se cumplieron. ¿Por qué? Porque cosas secretas, por ejemplo, el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Jesús, sino solamente el Padre. Y eso no ha revelado a nadie. Entonces dice, y esto, ellos entienden que esas cosas secretas, Dios va a revelar a sus siervos los profetas. Amén. No es así. Los que están revelados en la palabra de Dios. Dios puede revelar secretos, por ejemplo, para advertirte de un juicio que ha de venir. Y está revelando el Señor en estos días. ¿A cuántos de ustedes han soñado que vienen terremotos? Va a venir más cosas. Todos piensan que
se acaba ahí. No, la palabra dice que es principio de dolores. Lo que estamos viendo hoy en día, la pandemia mundial, es principio de dolores. Y se va a incrementar más y más y más. Amén. Y no hará el Señor Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esas cosas que están escritas en la palabra, Dios nos va a revelar. Dios nos va a mostrar, nos va a advertir. Amén. Esas cosas secretas. No nos equivoquemos, confundimos. Amén. Génesis capítulo 18, versos 17 al 18. Un ejemplo. Abraham. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra, porque Abraham se consideraba justo delante del Señor, por la fe que él tenía en Dios. ¿Amén? Dios, ¿acaso no va a encubrir? Si somos nosotros fruto de la promesa de Abraham, en él han sido benditas todas las naciones del mundo. Amén. Dios no va a encubrir. Por eso dice, no hará nada Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Abraham fue un profeta? ¿Sí o no? ¿Fue un profeta? Sí. Sí. Dice claramente cuando con su esposa Sara va a Egipto, se hace pasar su esposa, ¿por qué? Por su hermana. Le miente todavía, ¿no? Para que preserve su vida. Y el faraón, como lo ha visto a su esposa, como le ha dicho que es su hermana, ¿qué dice? Le quiere tomar como su mujer, ¿no? Pero Dios no le permite y en sueños le habla. No hagas, no tomes. No tomes porque es su mujer, de mi siervo. No hagas eso, porque él orará por ti, porque eres profeta, le dice. Amén. A su nombre. ¿Cómo es Dios, no? Cuida. Clamar a Dios, escuchen bien, es la clave para recibir la respuesta de Dios. ¿Y cómo debemos clamar? Isaías 58, verso 1. Clama a voz en cuello. ¿Qué es clamar a voz en cuello? Gritar. Gritar. ¿Qué dice? No te detengas. Alza tu voz como qué. Eso es clamar. Como el shofar. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí hay un texto clave. Clama a mí. Yo te voy a responder luego de que clamas. ¿Y qué más? Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo vamos a aclarar. Primero, ¿qué tiene que haber? Oración. Dentro de la oración está el de invocar, el de clamar a Dios. Luego de la oración, ¿qué viene? La respuesta de Dios. Producto de la paciencia, la perseverancia. Número 3. Luego que Dios te da la respuesta, Dios te enseña. ¿Qué cosa te enseña? Cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Cosas escondidas. Amén. Te advierte de peligros, te advierte de muchas cosas que no están en su voluntad, que pueden causarte dolor, tristeza y pueden causarte la muerte. Dios te puede enseñar. Amén. Un ejemplo claro, el profeta Daniel, capítulo 2, verso 19 al 23.
Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor tuvo un sueño. Quería saber el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar después de su reino? No le dejaba en paz. Y dice que llamó a los astrólogos, a los magos. Les hizo llamar para que le digan qué significa su sueño. Pero ninguno pudo revelarles. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Molesto, enojado. Dio la orden para matar a todos los sabios de Babilonia. Entre ellos estaba ¿quién? Daniel y sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y Daniel pide audiencia con el rey para que le dé tiempo y que él iba a descifrar, le iba a interpretar el sueño, lo que vio. Entonces dice, se fue a su casa con sus amigos y oraron, dice el Señor. Amén. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. A ver, díganme. Ese secreto. Daniel, ¿qué estaba? ¿Estaba durmiendo o estaba orando? Hay otros que dicen que estaba durmiendo y ahí Dios, no es fácil así. Hay que pagar el precio para que Dios te revele algo. Y más aún porque su vida estaba en peligro de Daniel. Amén. Porque tuvo la valentía de decirle al rey, así, sagazmente le ha dicho, yo lo voy a avisar, le vamos a avisar su interpretación de su sueño, pero denos tiempo. Amén. El secreto fue revelado en una vigilia de oración, hermanos. Amén. Daniel oró toda la noche y en visión de noche. Por eso dice la palabra que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. En ese tiempo, Daniel, ¿qué era? ¿Era un joven o era un adulto? Joven. Por eso tuvo visiones de noche. Y el Espíritu de Dios solamente se manifestaba en profetas, en reyes, en jueces y en hombres elegidos por Dios. ¿Eh? Hombres que agradaron a Dios. ¿Eh? Solo en ellos el Espíritu de Dios se movía antes. Pero ahora, como hemos escuchado la canción, se mueve en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? En el principio, el Espíritu de Dios se movía. ¿En dónde? Hermanos, ¿no han escuchado la alabanza? Cantaré con el entendimiento, dice la palabra. ¿Dónde se movía el Espíritu de Dios? Como no vamos a escuchar, hermanos. Se movía sobre las aguas. Y ahora, en este tiempo, ¿dónde se mueve? En todo lugar. Donde haya un corazón contrito y humillado, ahí Dios se lo mueve. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Por eso, en la oración está la sabiduría. Él muda los tiempos. Él transporta, traslada, quiere decir muda. Y las edades, las dispensaciones. Quita reyes y pone reyes. ¿Es verdad o no es verdad? Y da sabiduría. ¿A quiénes? A los sabios. Y da conocimiento. Ciencia quiere decir conocimiento. ¿A quiénes? A los entendidos, a los que buscan la presencia de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido. Escuchen bien. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto de ¿quién?
del Rey. Le ha revelado cosas secretas que nadie sabía. Solo Dios lo sabía y lo ha dado a conocer a Daniel. Amén. ¿Cuál es la conclusión del mensaje de la palabra de Dios? Cualquier secreto que fuera imposible para los hombres, Dios lo puede revelar. ¿A quiénes? A los justos. No hay nada imposible para Dios. Él mismo dice, ¿habrá algo difícil para mí? No hay nada. Nosotros como iglesia de Dios tenemos que buscar la presencia de Dios para saber lo que Dios tiene preparado en estos días muy difícil que vivimos. ¿Cuál es la conclusión del mensaje de la palabra de Dios que hemos escuchado? Son estos. Tenemos que tener una comunión íntima con Dios. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Amén. Segundo, tiene que ser un hábito diario, la oración. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Señor. Y número 3, así como respiramos todos los días, debemos orar. Debemos orar. ¿Ve? Amado Dios, te damos gracias por este mensaje que tú has dado a tu pueblo, Señor. Por todos los amigos y hermanos en Cristo que nos ven por las redes sociales, Señor. Te pido que toques sus corazones y te pido que pongas un espíritu de oración y de gracia sobre sus vidas. Que tu gloria, tu presencia descienda sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo pueda guiarlos al arrepentimiento verdadero y a la conversión de sus almas, Padre. Encomendamos nuestras vidas en estos días difíciles. Protege a tu pueblo, protege a tus hijos, Señor. Ninguna plaga morará, dice tu palabra, los hogares de los justos. Así como protegiste en Egipto a tu pueblo Israel, así también a tu iglesia lo estás protegiendo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El justo por su fe vivirá, dice la palabra. Por su fe. Gracias. Vamos a seguir enseñando mensajes de arrepentimiento, mensajes cómo acercarnos a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Paz de Dios. Shalom. Gloria a Dios.